Muy bien. Lo que vamos a saber es cómo hacer un cuadro de doble entrada utilizando Excel. Aquí tenemos una base de datos que es de estudiantes de el nivel básico. Y aquí lo que tenemos es la edad, el sexo, la escuela, si es público o privada, la condición, si es promovido, si es repitente, con quién vive, la calificación en español, la calificación en matemática, en sociales, y aquí está diríamos que el total. Entonces, si nosotros queremos hacer un cuadro, por ejemplo, para ver el rendimiento de los estudiantes, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a insertar y en insertar le vamos a insertar tabla dinámica y lo primero es el rango. Normalmente Excel marca el rango de la variable directamente. Uno lo puede verificar si quiere, que está completo el rango, pero eh, lo tenemos ahí, ese rango, y luego va a pedir seleccionar dónde desea ubicar esa tabla, si en una hoja nueva o si en un rango aquí. Yo prefiero utilizar una hoja nueva que viene por defecto y ahí no hay ningún problema. Le doy a aceptar y me va a aparecer esto. Esto para el cuadro, una variable aquí y la otra variable en la fila, y aquí están las variables. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, ver con quién vive el estudiante. Yo puedo seleccionar aquí con quién vive y su condición, es decir, si es promovido o repitente. Y lo voy a poner en columna. Me traje a con quién vive en la fila y fíjense ustedes que ya el cuadro está diseñado. Ahora yo tengo que elegir una variable para contar que puede ser cualquiera. Yo puedo elegir cualquiera para contar, por ejemplo, el sexo. Y ahí está mi cuadro hecho de doble entrada. Me dice, ahí yo puedo llevarme ese cuadro, copiarlo, pero tengo 150 estudiantes, 118 que viven con ambos padres, 5 que viven solo con el padre, 18 que viven solo con la madre y con otro familiar hay 9 que viven. En total hay 28 repitentes y 122 promovidos. Si yo quiero ese cuadro, yo me lo puedo llevar y copiarlo en otra hoja o en otro espacio como valores para no, diríamos que volver a hacer otro cuadro, porque a lo mejor yo quisiera ver, por ejemplo, el rendimiento. Yo quisiera ver el rendimiento en cualquiera de las asignaturas o el rendimiento general. Entonces voy a poner aquí el rendimiento y voy a el rendimiento según el sexo. Entonces pongo el sexo aquí. Entonces fíjense ustedes que el rendimiento está desagrupado. Entonces yo aquí me coloco encima del gráfico y aquí le doy un clic derecho y fíjense que me pide agrupar aquí debajo. Me sale la opción agrupar. Entonces yo le voy a dar a agrupar. Cuando yo le doy a agrupar, él me dice, yo voy a comenzar en 55, en 56.5, que es el dato menor, y voy a terminar en 95.25, que es el dato mayor. Y lo voy agrupando de 10 en 10. Entonces yo le doy a aceptar. Si yo lo quiero agrupar así, yo le doy a aceptar. Y miren cómo él me agrupa la distribución de una vez. Ahora, si yo no quisiera esa agrupación, si yo quisiera, por ejemplo, agruparlo de, de 5 en 5, yo cambio ese 10 y le digo, vamos a agruparlo de 5 en 5. Y él hace esa agrupación, de como yo le diga. Ahora, supóngase que yo no quiero esto de 56 a 61, sino que yo quisiera agruparlo, empezando en 60. Digo, mira, agrúpalo empezando en 60
y vamos a hacerlo de 10 en 10. Y entonces me hace la agrupación menos de 60, de 70 a 60, de 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100. Y ahí están los 150 estudiantes. Con esta dinámica de tabla, yo puedo hacer cualquier gráfico que quiera. Puedo utilizar 3 variables. Por ejemplo, el rendimiento, yo podría poner, por ejemplo, con quién vive o la condición o el tipo de escuela, si es público o privada. Por ejemplo, yo lo puedo poner aquí debajo y entonces me va a salir por debajo de 60 cuánto hay en privado, de 60 a 70 cuánto hay en privada y en público, de 60 a 70 cuánto hay público y así para cada uno lo puedo hacer. Es decir, yo puedo incluir esa variable yo la puse ahí en la columna, pero si hubiese querido también la pongo aquí. Y entonces me sale en lo femenino, cuántos son privados, cuántos son públicos, el total de femenino, en lo masculino por igual, y hago ese tipo de cuadro. Es decir, que con Excel tienen una herramienta importante que le ayuda a hacer estos cuadros de doble entrada y luego sería cuestión de analizar esos cuadros de doble entrada